Bueno, volvamos al tema en cuestión, a la educación. Ahora vamos a ver unas imágenes en las que se muestran esquemas didácticos acerca de la educación. Estas imágenes están mal, son erróneas, adrede, para justificar injusticias. Y luego, por supuesto, que también voy a rebatir tales imágenes, diciendo su atribución práctica tras las máscaras aparentes, es decir, revelando su propósito oculto. Y esto, desgraciadamente, acontece en la realidad de numerosas aulas. Bueno, en esta imagen podemos ver supuestamente un mapa representativo del saber didáctico. Entonces, aquí se hacen referencias a la didáctica entre diferentes ámbitos, que si lo tecnológico, lo artístico, cultural, indagación, metodología de enseñanza-aprendizaje, interacción entre lo social y la comunicación. Eso se lleva a cabo en los centros, en las comunidades y en las aulas. Y entre ellos, pues hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo eso está conectado entre sí, ¿no? ¿Esto es algo oficial? Pues voy a rebatirlo. Realmente esto no es un mapa representativo del saber didáctico. Esto, en realidad, es un esquema de ámbitos que son abarcados por la didáctica. Entonces, la didáctica abarca precisamente un ámbito racional. Dentro del ámbito racional está la técnica, la tecnología, la metodología de enseñar y aprender, y eso ocurre en el centro de la comunidad. Está también el ámbito irracional, lo emocional, y eso precisamente abarca el arte, abarca la comunicación entre las sociedades, y eso pues ocurre precisamente en el ámbito familiar, en las aulas, en grupos pequeños. Está también el ámbito teórico, lo cual abarca la tecnología, el arte y la parte de la cultura y la indagación, la investigación. Y está también el ámbito práctico, que se da lugar precisamente en las empresas, en las comunidades, en las aulas. Siguiente imagen. Bueno, aquí podemos ver entonces otro esquema de cómo se ordenan las estrategias didácticas, que dicen que consta de motivación, orientación e información. Entre el formador y los estudiantes hay unos métodos de aprendizaje, medios TIC, con unas actividades, según un contexto social, un contexto también legal, regulado por una constitución. El formador planifica unos contenidos hacia una finalidad, dirigido a los estudiantes, y evalúa su interacción entre tal contexto, tal contenido, y si concuerda entonces con la finalidad diseñada. Si el estudiante en su evaluación es aprobado, entonces se dice que pues ha aprendido. Y si no aprueba, digamos que supuestamente en sus actividades necesita mejorar. Esto de aquí es una falacia. Esto es solo publicidad, porque realmente esto esconde algo que es bastante desagradable. Y lo voy a evidenciar. Como vemos en esta imagen, he añadido precisamente lo que ocurre en ámbitos reales. Las estrategias didácticas, las motivaciones, en verdad son amenazas. Las orientaciones, en verdad, son mentiras. Y las informaciones, es decir, la formación, realmente son reprimendas. El formador, en realidad, es un satánico comercial disfrazado, cuando es una persona a la cual, pues, no tiene decencia. Los estudiantes, en realidad, son niños, jóvenes o adultos inocentes. Inocencia, precisamente, de no ser conscientes, de no darse cuenta de las mentiras, de creerse las mentiras, de no poder ser autosuficientes. El contexto es la cultura, la propaganda, es decir, simplemente el egregor, la opinión pública, lo que dicen las élites, bla bla bla, etcétera, etcétera. Las actividades en realidad son historia y ciencia falsas, literatura y arte degradados, filosofía, ética y religión, todo eso tergiversado e invertido a lo satánico monista, con el objetivo de homogeneizar el idioma y la cultura al inglés, imponer la aceptación del capital, la usura y la inflación y el prestamismo como si fuera eso inevitable. Esos medios TICs, pues ciclos repetitivos que conllevan entonces una evolución psicosomática, una evolución a través de las actividades en ciclos repetitivos, en tareas repetitivas, los cuales conllevan una interacción entre el drama y el dolor. Ese drama y dolor, esos conflictos,
no tienen un objetivo de aprendizaje, sino de sumisión al dogma y de que el alumno obedezca a la tiranía. Así, para eso, el formador, el satánico comercial disfrazado, planifica los contenidos y la finalidad. Precisamente esa planificación se basa en la ingeniería psicosocial y en estrategias políticas y económicas, según precisamente el gobierno de turno, si es comunista, es capitalista o es sionista directamente. Eso es lo que diga el banco, se acabó. Y esa finalidad planificada, el objetivo es fabricar el esclavo feliz, es decir, que el esclavo no se queje. Entonces, se evalúa a los niños inocentes con silogismos, con dogmatismo y con retórica falaz. ¿Para qué se imponga que una condición es tal cosa? Porque sí. Y si se trata de poner entonces un motivo, una razón a eso, simplemente se da una justificación que es una mentira. Y se usa la retórica y se usa el dogmatismo, que es algo como esto no se puede negar, esto no se puede investigar, esto es así y se acabó. Pues vuelvo a repetir, esto no da como resultado un aprendizaje. Esto da como resultado la sumisión al dogma y la obediencia a la tiranía, el objetivo de el esclavo feliz. Tras evidenciar esta parte de la verdadera realidad del sistema educativo moderno esclavista, trataré de explicar superficialmente una solución a todo esto. Ha sido bastante desagradable, pero esto es la verdad. Una cosa que está oculta precisamente detrás de muchas mentiras y muchas máscaras. Vuelvo a repetir, esto está oculto precisamente por una minoría de gente que no tiene decencia, detrás de una mayoría de gente que sí se esfuerza en su trabajo y son gente honrada y decente. Entonces, voy a explicar una posible solución, pero esta solución solo podría ser eficaz en una sociedad cuyas bases axiomáticas sean de índole teúrgicas, porque esto no sería comprendido por gente indecente que carezca de gentileza, que carezca de sentido común. Esto que voy a explicar, estas posibles soluciones, tampoco serían aceptadas por los satánicos que imponen su sistema educativo moderno esclavista. Ellos se enfadarían, por supuesto. Comencemos. Una estrategia didáctica correcta se basa en este esquema didáctico. Y aquí, un ejemplo de estrategia didáctica para la docencia. Un esquema didáctico correcto se trata de sujeto, término nominativo, el quién o el qué. Especificar su significado, el sentido que nexa al sujeto, y de explicar su atribución práctica en el mundo fenoménico, o sea, la acción que hace el sujeto. Aplicando este esquema didáctico, pues obtenemos un ejemplo de estrategia didáctica para la docencia, para el ámbito del conocimiento teórico, qué, por qué y para qué. Para el ámbito de la autocomprensión esencial, ¿quién soy? Yo soy yo existo como yo mismo, mis orígenes y mis valores. Esto es, mi espíritu, mis arquetipos teúrgicos, mis valores éticos. Mi raza, mi país, mi nación, mi somatotipo, mi psique, mi paradigma natal y ancestral. Cosmogonía analógica, teogonía metafórica. Sabiduría de la vida y de la muerte. La cultura derivada y enmarcada en mi paradigma natal. ¿Qué objetivo tiene el ser humano en la vida? Rescatar el etimos verdad, intrínseca a mi propia gnosis dramática, y aterrizarla metafóricamente en sabiduría, mediante mi propia sabiduría paraxiomática. Una sinergia entre la comprensión de mi propia existencia esencial con mi propia experiencia que sustenta mis fundamentos axiomáticos, nos yo. Comprendo mi humanidad y mi remanente divino. Entonces, ¿cómo vivir mi vida? Pues, actuar con honor, empoderar y orientar, para vivir con dignidad, alegría, voluntad y autoconvicción. Siguiente, para el ámbito de la práctica. ¿Quién y qué? Yo y mis arquetipos teúrgicos, como la fuente potencial de la genialidad, excelencia, el arte, la creatividad, el carisma y el mérito, etc. Mecanismos y sentido que anexa al quién y al qué. Yo y mis valores éticos, como herramientas para gestionar mi estadía vital en el mundo fenoménico. Atribución práctica del quién con el qué, en el mundo fenoménico. Soluciones a los problemas que acontecen en el mundo fenoménico, con el uso correcto de las herramientas. Es decir, las técnicas correctas que aseguren vivir la vida con salud, dignidad y justicia.
Este ejemplo de estrategia didáctica para la docencia son en ámbitos generales. Quiero decir, esto se puede aplicar en lo esotérico innato para uno mismo, se puede aplicar también en ámbitos cercanos y en ámbitos generales en lo macro. De hecho, se puede usar esta estrategia didáctica también para estudiar cualquier materia, porque podemos entonces tener una base propia con la cual poder actuar y usar las herramientas correctamente. Esas herramientas pueden ser entonces objetos físicos y también información, puede ser hardware o puede ser software. ¿Se entiende? Por ejemplo, como se hace en las academias, en las cuales se cursan cursos específicos y el tema en concreto es, por ejemplo, aprender informática. Pues se especifica qué es esto, después se dice su significado, después se explica la acción que se puede hacer con la cosa. Obviamente esto extrapolado a las cosas externas. Pero desde el principio se tiene como base que soy yo quien va a aprender un sentido, una técnica para manejar una herramienta. Y esa herramienta pues es un ordenador, una cosa. Y que esa acción con tal herramienta se haga con responsabilidad para hacer un trabajo correctamente. Tan simple y evidente. Es como hacen, por ejemplo, en las academias de policía, cuando precisamente a los buenos policías se les facilitan clases éticas. También se les facilita unos valores con los cuales hacer bien su trabajo. No solo ser eficaces en la práctica y en la teoría, sino también tener una base propia, personal, la cual pues sirva en sus propósitos de ayudar a la ciudadanía. Bueno, señoras y señores, las atribuciones prácticas, todo lo que digo aquí, todo lo que he mostrado, todo lo que he evidenciado en las imágenes, eso no lo dirijo a nadie en concreto, sino que lo digo en general. Y si hay coincidencias con los hechos acaecidos, pues eso se refiere más a un sistema educativo que es anterior al actual. Esto quiere decir que tales circunstancias desagradables se dio lugar en unas circunstancias más difíciles todavía y más dramáticas que las circunstancias que hay hoy día. Por ejemplo, en aquellos años en los que en la escuela se golpeaban a los niños, se les insultaba, se les hacía vejaciones y denigraciones, con bastante dureza. Y que también en aquellos años ocurrían esporádicos secuestros, desapariciones o casos de pederastia, y que todo eso ocurría, desgraciadamente, en ámbitos en los cuales se mantenían unas máscaras religiosas o una especie de privacidad elitista. Esto no es casualidad, esto es una estadística. Es en verdad un efecto de una causa. De hecho, eso ocurrió y fue en unas circunstancias concretas. Y allá la responsabilidad de cada uno. Hoy en día este tipo de situaciones dramáticas y este tipo de actos delictivos no ocurre así. Y si ocurre algún evento dramático en las aulas, pues precisamente esto acontece de otro modo y no llegan hasta tales extremos psicopáticos. Es decir, si ocurre, eso no se da con tanta violencia física, sino con una violencia psicológica. Es decir, que las estrategias de los satánicos han sido sutilizadas, han sido maquilladas, de tal modo que ya no se usa la violencia física como antes, ni las vejaciones como antes. Por ejemplo, ya no se hace eso de pegar golpes a los niños con reglas o varas de madera, eso de obligar al niño a que esté arrodillado con pesos en los brazos extendidos y mirando a la pared, eso de ridiculizar al niño ante los demás poniéndole un estigma como orejas de burro, o cualquier tipo de estupideces vejatorias como esas, que merman la voluntad rebelde del niño ante las injusticias y las mentiras que está soportando, que merma la voluntad del niño ante la falta de respeto y la falta de comprensión. Porque para que un maestro y un alumno sean tales, el respeto y la comprensión deben ser mutuos. Si se falta el respeto y si no hay comprensión, ya no hay maestro ni alumno. Hay conflicto, hay enemistad. Hoy en día, entonces, esto se hace de otra forma. Se hace con unas técnicas psicológicas o pedagógicas, pero que tales técnicas incluyen el chantaje emocional y las amenazas indirectas. Con esto, es evidente que se obtiene el mismo resultado que antes, es decir, que el trasfondo es, obviamente, que el niño obedezca,
que el niño sea sumiso, que el alumno no piense por sí mismo, etc. Pero esto afortunadamente hoy acontece solo en una minoría, aunque el sistema educativo moderno esclavista esté hecho así en su trasfondo psicosocial, aunque sus fundamentos estén redactados precisamente con una retórica falaz para justificar lícitamente unas acciones inmorales a las cuales se les pone un sentido benévolo y de inclusión en la marea social. Sin embargo, cuando se está dentro de las aulas, cuando esto le ocurre a uno personalmente, ya sea alguien adulto en una clase de adultos o ya sea un joven en una clase de jóvenes, si el alumno aún está despierto y aún resiste en su propia dignidad, con sus propios valores éticos, pues el alumno, cuando ocurra esto, se dará cuenta de tales injusticias sistemáticas y de tales tretas psicoemotivas. El alumno será consciente de lo que pasa realmente en el aula. Si acaso es capaz de ver más allá de las máscaras y de todas las mentiras. Y como decía, estos dramas solo acontecen en una minoría, pues hay una minoría de personas malvadas que no pueden hacer su trabajo de docente con decencia, sino que primero esas personas malvadas necesitan que los alumnos sean totalmente obedientes y que estén asustados, que los alumnos estén sumidos en una depresión, para así poder ejercer entonces las funciones que hace un profesor. Y explico qué significa esa palabra. Un profesor es alguien profesional que profesa su profesión. Es decir, entre comillas, es alguien que promociona la fe en Sion, con los defectos psicológicos del mismo demiurgo Abrasas Yahvé. Pues, en el fondo del asunto, son los mismos banqueros satánicos quienes han promocionado la profesión del profesor satánico o de la profesora satánica. Y ese es un método de trabajo, porque tal método ha sido diseñado por otras personas que también son malvadas. Pero afortunadamente hay otras personas que no son así, que no son tan drásticas, que sí disfrutan con su trabajo, que sí explican sus conocimientos y comparten su experiencia, y que por lo tanto las clases de esas personas decentes, con gentileza, son más amenas y son de una alta calidad. Y los alumnos se entusiasman, se empoderan, se orientan. Los alumnos salen del aula con una sonrisa, con una sensación satisfactoria de haber aprendido algo interesante que les será útil en sus vidas. Estos maestros y maestras verdaderos precisamente usan el refuerzo positivo y no usan la reprimenda negativa. Así que el método docente depende de la decencia del individuo, depende de si se tienen valores éticos o no, de si se es innatamente gentil o no. Y así se podría diferenciar las atribuciones prácticas entre el término profesor y el término maestro. Acerca de esto, recomiendo el vídeo que hice antes, que se titula Maestro, yo despierto. Y obviamente, cuando una persona no tiene valores éticos, cuando una persona es un satánico o satánica con defectos psicológicos, sea donde sea que haga su trabajo, pues actuará con un propósito oculto de parasitar, provocando sufrimiento a los demás que no le conocen, para así aprovecharse de los débiles y de los confusos, con máscaras que taparán su deshonor. Y esos parásitos satánicos no ayudan al bienestar de la sociedad, sino que solo hacen lo que hacen para ganar dinero, ya que estos satánicos no disfrutan trabajando, sino que se regodean en el estrés que transmiten a los demás, se regodean en el dolor que provocan a los demás. Pero no es cuestión de buscar culpables e imponer castigos. Es cuestión de solucionar los conflictos con responsabilidad y ética. Es decir, se trata de ser conscientes de los mecanismos dramáticos. Se trata de comprender cómo son los niños y cómo es el docente. Se trata de que haya un entendimiento entre todos. Si hay alguna mala intención por parte del docente, los alumnos lo van a percibir como algo malo y se pondrán a la defensiva. Y si hay alguna mala intención por parte de los alumnos, pues el docente se va a sentir mal entre tal inseguridad. Por lo tanto, es necesario un equilibrio y una sinergia, y esto se estudia en ámbitos de la pedagogía, la psicología o la docencia, precisamente cuando está enfocado al uso correcto.
Y repito, acerca de las diferencias entre un profesor y un maestro, recomiendo el vídeo que hice antes, que se titula Maestro yo despierto. Es así que después de una guerra civil o una reforma social, los sistemas de gobierno son modificados y actualizados para que sean aceptados por el pueblo indignado. Pero en verdad, esto solo es un lavado de cara. Esto solo es una máscara más perfeccionada que favorece el funcionamiento del sistema educativo en nuevas versiones adaptadas a las nuevas circunstancias sociopolíticas. Así se corrigen los asuntos que provocaron la disidencia y el malestar del pueblo, y se redactan supuestos parches que no curarán las heridas, sino que harán el efecto de un alegórico placebo. Es así, repito, que los propósitos ocultos de los satánicos se mantienen ocultos, que se estipulan y decretan nuevas normas para imitar a la decencia real, al orden real, y sin embargo, aunque la mayoría de las gentes se sientan satisfechos porque sus problemas hayan sido escuchados e interpretados por, supongamos, entre comillas, aquellos expertos y eruditos de los ministerios parlamentarios. Cerramos comillas. Pues, en la práctica de tales legislaciones, en la realidad ciudadana, esto no es así. Repito, en la realidad ciudadana, legislaciones tras legislaciones, se van restringiendo cada vez más los derechos de los ciudadanos, mientras que se les convence de que esto es por tu bien y esto está justificado, entre comillas. No obstante, como decía, la mayoría de los docentes y directivos tienen buenas intenciones y trabajan bajo presión y estrés para solucionar los problemas planteados por el pueblo, por los padres, etc. Y de hecho, desde hace más de 10 años ya, en este país se elaboran complejos planes de convivencia que por desgracia no son totalmente perfectos, pues presentan ambigüedades, errores didácticos que dan lugar a malinterpretaciones y que dejan un vacío legal y ético en los derechos fundamentales de los maestros y de los alumnos. Y digo errores fundamentales porque el principal error está en la formulación de tales fundamentos. Y tales fundamentos se conciben como una justificación. Sí, una justificación falaz de unas circunstancias sesgadas que solo derivan de unos decretos ley. Unos decretos que hay que obedecer obligatoriamente por cínicas justificaciones que son mentiras. Decretos justificados falazmente que solo han sido dictados por una minoría elitista representativa, una burguesía que no representa realmente al pueblo, sino que sirve a intereses partidistas que siempre están en conflictos ideológicos falaces y cuyas decisiones y dictados no fueron consensuados por la ciudadanía misma. Y esto puede derivar a un paradójico procedimiento antidemocrático que nadie quiere ver. O sea, a una dictadura moderna, disfrazada de una bonita falsa democracia. Y recordemos que dentro de los centros docentes hay esa minoría de personas que carecen de valores éticos, los cuales se sirven de estas ambigüedades en las normas y actúan impunemente haciendo daño psicológico a los alumnos, es decir, haciendo mal adrede su trabajo docente. A menos que su verdadero trabajo sea ese, precisamente, el de debilitar y confundir a los niños y a las niñas, para convertirlos en esclavos sumisos que obedezcan las normas malintencionadas y que no se rebelen ante las injusticias. Pero, ¿y a qué normas malintencionadas e injustas me refiero? Pues a la aceptación de la usura, del prestamismo, de la especulación, de la inflación, de la deuda ficticia, de la explotación irresponsable de los recursos humanos y naturales, de la esclavitud, de las mentiras históricas, de las difamaciones, amenazas, persecuciones y asesinatos, precisamente que han hecho a los disidentes que se rebelaron y que se rebelan hoy día. Y que hay personas que tienen el valor de actuar con honor y decir la verdad. En definitiva, de la aceptación de la llegada del infierno sutil en la tierra tangible. Esas son las injusticias. Por ejemplo, ese cumplimiento de las malditas profecías satánicas de su nuevo orden mundial y la imposición de las leyes talmúdicas a nivel mundial, con el culto a la muerte, con los sacrificios sangrientos a Diosito creador de la muerte, con la pederastia, con la esclavitud legalizada, como si eso fuera acaso
algo bonito, bueno e inevitable. Pues vaya. Y bueno, ahora vamos más allá de las palabras. Porque para evidenciar algunas cosas que he comentado, pues vamos a analizar algunos fragmentos de unos documentos oficiales del Estado y de un centro docente. Como podrá verse, los documentos son del año 2007, pues no han sido actualizados. Es decir, que no ha habido alguna rebelión del pueblo lo suficientemente crítica para que sea imprescindible su actualización y perfeccionamiento. Y que las protestas que hayan habido, según puede comprobarse en ámbitos académicos, solo han tenido el pretexto de, entre comillas, un salario mejor, menos recortes presupuestarios o más medidas de seguridad para que no hayan alumnos que se rebelen con violencia. Cerramos comillas. En fin, que lo demás, lo importante, solo queda en ámbito personal y familiar, como aquellas denuncias aisladas sin trascendencia que no llegan nunca a los medios de descomunicación. Bueno, pues vemos que estos documentos son los que están disponibles ahora mismo en Internet y que no he encontrado otros documentos del presente año 2019. Podemos ver imágenes acerca de Plan de Convivencia año 2007. Aquí podemos ver, esto es el índice del documento completo. Podéis pausar el vídeo para leer el índice, si queréis. Siguiente imagen. Esto es un texto que trata acerca de las justificaciones. Como podemos ver aquí, esto es un apartado titulado Justificación. Y comienza entonces el documento pues tratando de justificar que según decretos ley, según la ley, según la Constitución, pues se debe elaborar unos planes de convivencia en cada centro educativo, con los objetivos de mejorar la convivencia, pero esa convivencia es algo más complejo que simples normas regulativas y hay una omisión precisamente de unos trasfondos significativos, los cuales no tienen un propósito tan benévolo, sino que sirve como justificación para unos efectos desde unas causas. Literalmente es una justificación, no quiere decir entonces que sea algo justo, y realmente se comete una injusticia. Dice aquí el documento, la convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo proceso educativo que debe entenderse como objetivo formativo en sí mismo. O sea, que da lugar a la formación, a una forma definida. O sea, que la forma definida es una convivencia. Esto es incongruente. Una convivencia es algo relativo y una forma es algo de por sí mismo. Una convivencia, al ser relativo, es algo sutil. No es una forma, es una idea. Y las formas son algo precisamente de las cosas. Y las cosas son entes individuales. Pero la relación en sí, esa convivencia, no es una forma, sino una interacción entre diferentes formas. Entonces dice que, sigue el documento aquí, no se debe ver como un simple medio con vistas a aprovechar y al progreso de los demás niveles de formación e instrucción. Entonces luego, si yo leo esto literalmente, es demagogia pura y dura. Está omitiendo y está tergiversando cosas pues que son mucho más complejas. Y está diciendo cosas que son retóricas falaz. O sea, cosas que por una parte tienen una base lógica, pero que son mentiras en sus fundamentos. Dice que el documento a convivir se aprende conviviendo y por tanto en los centros escolares tiene especial trascendencia todos los procedimientos que regulan el buen clima, la participación y la cooperación y la armonía. La importancia de trabajar para introducir en los centros una cultura educativa que fomente el adecuado clima de convivencia y la restablezca cuando se haya roto. Todo eso queda recogido en la normativa vigente legislativa. Hasta aquí lo que dice el documento. Lo siguiente, pues, más justificaciones con respecto al decreto ley y todo eso. Lo significativo, precisamente, acerca de ese título justificación, pues yo explico. A ver, yo, como alumno, yo voy a un centro educativo a aprender algo que me facilite trabajar, para vivir mi vida con dignidad. Yo no voy a convivir con nadie. Yo no voy a ser dogmatizado con mentiras falaces,
ni para ser amenazado ni estresado con imposiciones psicosociales de, entre comillas, obedece o estás cateado, cerramos comillas. Yo no voy a eso. Pues mis valores éticos ya los tengo yo innatamente y yo ya respeto a los demás. Eso quiere decir que esta justificación, según estos documentos, este plan de convivencia, impone la premisa de que los niños, los alumnos, pues actúan de modo indecente, que son malvados, que rompen la armonía, que no conviven correctamente, que no tienen valores éticos, que son malos, etcétera, etcétera, y que deben de ser regulados, castigados, para entonces reformarse y adecuarse a la normativa vigente, a unas leyes decretadas que se basan en una constitución, la cual esa constitución en otro momento pues sería interesante de analizar, aunque sea ilegal analizar la constitución en un país, eso es increíble, eso es totalmente una dictadura. Cuando no se puede analizar una constitución es directamente antiderechos humanos. Sigamos. En el documento este, la primera justificación, ahora cambia el término justificación por un valor, cuando precisamente una justificación es lo antagónico a un valor, pero para ellos esa justificación vale para hacer como efecto desde una causa. Ellos usan la palabra valor como un vale que justifica precisamente el efecto de una causa. Así, en el documento dice que la primera justificación se basa en un vale con un sentido de la educación. Entiéndase bien esto porque si no lo digo así, nos engañan y no nos damos cuenta de las retóricas falaces. Así que en el documento dice, sentido de la educación. Se considera la educación como algo fundamental, un instrumento para compensar las desigualdades sociales, económicas y culturales y como medio para avanzar en una organización social más justa. Esta consideración nos llevaría a trabajar desde la perspectiva de la inclusión, esforzándonos en no dejar a nadie fuera del proceso y planteando mecanismos de atracción para los alumnos y alumnas que se van alejando de su proceso educativo. A este párrafo, precisamente a esta retórica falaz que esconde muchas mentiras y cinismos, a este sentido, pues yo lo rebato y leo aquí en la imagen lo siguiente. Yo digo que, o sea, que se impone un ficticio progreso en la organización social, que supuestamente sería más justo y con menos desigualdades sociales, económicas y culturales. Pues esto es una utopía falaz. Esto es ingeniería psicosocial que provoca mucho sufrimiento de los ciudadanos. A ver, cada persona no es igual a otra, pues hay razas diferentes, paradigmas diferentes, edades diferentes, somatotipos diferentes, intereses diferentes, orígenes diferentes, etc. La justicia social, entre comillas, eso es un concepto falaz que no existe en verdad, porque la justicia es algo único y justo, intrínseco a la verdad, y la verdad no depende de relatividades ni de apariencias. Entonces, aquí se confunde adrede a la justicia real, a lo justo y a lo verdadero, con una justificación falaz basada en retórica demagógica. En realidad, en este texto que estamos viendo, ahí se pretende aunar a todas las diferencias artificiales creadas por el capital burgués, en una promesa falsa, inclusiva, que promete la utopía de, entre comillas, todos acaso tengan un futuro con más dinero, una clase social más alta y que hagan lo mismo para lograrlo. Cerramos comillas. Pero en primer lugar, para esto habría que unificar a todas las clases sociales en una sola. Y esto no es su objetivo real porque así ya no habrían educadores y educados. Así ya ellos no podrían diseñar el sistema educativo imponiendo lo que ellos quieren unificar a los demás, porque obviamente ellos no se incluyen en esa unificación. Ellos solamente quieren unificar a una masa y ellos quedarse en minoría, pero ellos controlando precisamente a la mayoría. Por lo tanto, ellos quieren homogeneizar a las clases bajas y medias en la miseria del infierno comunista, pero disfrazado de un progreso utópico capitalista. Tanto es así que la educación para ellos es solo incluir al disidente, o al rebelde, o al loco que no está dentro de la corriente. ¿Se entiende esto? Este es el verdadero sentido y propósito precisamente de ese párrafo, de ese valor, de ese vale y ese sentido de educación, de esa justificación.
Vamos con el segundo valor o justificación que podemos leer en este documento, que comienza así. Valor de la participación en la toma de decisiones de temas que nos afectan. Dicen ellos que perseguimos la participación e implicación de todos los miembros y sectores que conforman la comunidad educativa. A este pequeño párrafo de retórica falaz respondo y rebato que, precisamente, ellos impiden que el ciudadano tome sus propias decisiones. Ellos imponen que se reaccione por inercia según la opinión de quien gestiona el grupo. Vamos a ver, no se puede pretender un 100% de participación porque alguien que no tiene interés o saber en un ámbito, pues no puede participar y decidir con eficacia en tal ámbito que no es suyo. ¿Se comprende? Esto es de lógica. El tema, por ejemplo, es una cosa. Si alguien no sabe de una cosa, no puede opinar porque no sabe. Y si no le interesa, tampoco va a opinar. No es su voluntad. Por lo tanto, no se puede obligar ni tampoco no se puede pretender un 100% de participación. Eso es imposible. Eso sería precisamente obligar y homogeneizar la información y los intereses, a lo que solamente quieren un pequeño sector reducido, elitista, de gestores, imponiendo precisamente a las masas que piensen como ellos quieren y que obedezcan por cojones las órdenes, aunque sean injustas esas órdenes. También sigo diciendo yo, además en la comunidad educativa también están los alumnos y los padres. Y los niños no pueden implicarse del mismo modo que un docente, ni participar con el rol de otro, ni decidir por su propio futuro educativo. Así que esto es una falacia argumentativa, es solo demagogia. Y ni siquiera un alumno mayor de edad puede decidir por sí mismo qué va a hacer en su futuro educativo. Es decir, ¿por qué están hablando de inclusión? ¿Por qué están hablando precisamente de homogeneizar a todos? Cuando aquí también se contradicen otra vez, porque solamente ellos son la comunidad educativa. Aquí no están incluyendo a todos, solamente están diciendo unos pocos educadores que se basen precisamente en este plan de convivencia falaz y demagógico y que impongan esas normativas a una mayoría de alumnos y de padres para que obedezcan por cojones y no tengan ni siquiera argumentos ni conciencia de cuál es el problema para defenderse. Esto es simplemente ingeniería social, es ingeniería psicosocial. Eso es indignante. Sigamos leyendo este documento. Tercer punto, dice ese valor de la convivencia como competencia para relacionarse adecuadamente con el mundo que nos rodea, para plantear acciones colectivas y así lograr una vida mejor para todos. Vamos a ver. Yo respondo y rebato esto. Dice ese tercer punto, pequeño párrafo, una convivencia en competencia. O sea, una competencia en convivencia. La palabra convivencia y la palabra competencia son antagónicas. Eso es una contradicción total y absoluta. La competencia es hostil y actúa entre partes enfrentadas. La convivencia solo es una circunstancia familiar de personas que viven permanentemente juntas en el mismo lugar y que dependen unas de otras para vivir. Los alumnos no conviven con nadie en el colegio, sino que se relacionan a veces para solventar eventos puntuales. En las clases, en las universidades, en los institutos, nadie convive con nadie, precisamente porque nadie está viviendo allí, porque tienen su propia casa. Allí solamente están en ámbito de trabajo y en ámbito docente, en ámbito precisamente donde aprenden un oficio. Vamos a ver, esto es de lógica. Si vamos con la lógica precisamente y analizamos cada palabra, este plan educativo, estas justificaciones, es solo retórica falaz. Es totalmente contradictorio, es indignante. Y disculpen, estos son los adjetivos reales. Aquí las cosas se llaman con su nombre. Sigo leyendo. Esa pequeña parte que falta, en la imagen, el documento dice así, son precisamente estos tres valores, estos tres vales, los que determinan la necesidad fundamental de elaborar constantemente el plan de convivencia una y otra vez, no solo por la necesidad de su continua actualización y adecuación a las características del sistema educativo en particular y de la sociedad en general, sino también, y de forma muy especial, para ofrecer a todos los componentes de la comunidad educativa la posibilidad de participar en sus planteamientos. Otro párrafo totalmente demagógico y contradictorio. Y yo digo simplemente que aquí solo se usan tres excusas falaces, erróneas, para justificar la implantación de una normativa, que además es injusta y es incorrecta.
en base a estas justificaciones, luego precisamente se elabora el plan de convivencia. El plan de convivencia puede ser perfecto y estupendo, se va actualizando y mejorando. Sin embargo, lo que percibe la gente es ese plan de convivencia, pero la gente no ve los fundamentos, las justificaciones. La gente no comprende precisamente el propósito real, la causa y el efecto. La gente no ve eso, solamente ve lo que la máscara muestra, lo que la publicidad muestra. En la web del centro educativo, además del documento Plan de Convivencia Curso 0708, hay enlaces a las direcciones web que contienen información acerca de los decretos ley, de las modificaciones consensuadas en el Parlamento por los ministros. Así, en esta imagen podemos ver una versión del documento en la página web del centro educativo y unos enlaces que dirigen hacia otros lugares. O al menos eso sería un enlace al boletín oficial del Estado español. Pero para mi sorpresa, pues me encuentro esto. Error, la página no existe. Seguramente ha sido porque he llegado desde un enlace que es erróneo o la ubicación del fichero ha cambiado y ahora tiene otra dirección distinta. ¿Quién sabe? Así que observo otros enlaces y solo encuentro un fragmento del Boja. Vamos a ver. Quien quiera leer ese fragmento del Boja puede pausar el vídeo y así comprobar precisamente lo que está escrito ahí. Por lo tanto, yo como ciudadano no puedo saber concretamente qué se dijo y qué se hizo. Yo solo puedo hacerme una idea superficial, luego aceptar el decreto y confiar en sus decretadores dictadores. Lo cual, la aceptación y la confianza inducen hacia la sumisión y el suicidio. Pues precisamente ahí solo encuentro alusiones parciales y no encuentro toda la información entera. Recordemos que las palabras decretar y dictar tienen atribuciones prácticas casi similares y se derivan desde la palabra decir. Bueno, entonces puede que simplemente la dirección web haya cambiado, quién sabe. Lo que me extraña es que durante casi 10 años nadie se ha preocupado de corregir el enlace en la web del centro educativo, y será porque ni siquiera necesitan recordar tales normativas en sus planes de convivencia tan perfectos. ¿Quién sabe? En fin. Lo demás que está escrito en ese fragmento del Boja se refiere a otro tema que no estamos tratando aquí, como el permiso a unas familias que cumplan unos requisitos, entre comillas, para que permanezcan apuntados en las listas de espera que ordenan los ingresos de bebés en guarderías infantiles. Vamos, que no es para todos los ciudadanos y no es de uso inmediato, sino porque habrá mucha demanda y pocas plazas. Entonces esto deriva a que solo unos pocos elegidos concretos, y al cabo de los siguientes cursos, si acaso quedan plazas disponibles. Vaya, entonces eso que antes era un derecho fundamental de todos los ciudadanos, eso de que el Estado cuidará de los bebés mientras los padres trabajan, eso ahora ya no es tan así. Es más difícil, o no ocurre, quién sabe. Y ese decreto actualizado y publicado en la Boja ya no es tan bonito ni tan eficaz en su supuesta finalidad de solucionar problemas al pueblo ejerciendo sus derechos humanos, sino que ahora es cuestión de una afinidad sociopolítica, de dinero y de tiempo-espacio. Es curioso cómo se ha derivado el tema. Esperemos que solucione a los que se puedan precisamente ayudar. Pero bueno, ¿se entiende esto o se creen las apariencias y se acepta la sumisión ante lo injusto? Lo dicho, esto es la falsa democracia representativa. Una cuestión de afinidad sociopolítica, de dinero, de tiempo-espacio y de mentiras, que impulsa el culto satánico hacia la entelequia muerte. O me estaré equivocando y no hay nada extraño en eso, que se contradicen ellos de igualdad social y justificación social para todos los ciudadanos, mientras ellos dan privilegios solo a algunos ciudadanos que cumplan unos requisitos específicos. ¿O acaso es que hay que ser extranjero y delincuente para que un asistente social ayude con preferencia en el caso familiar y se solucione el contexto dramático? Bueno, en eso no estoy seguro. Las circunstancias son más complejas de lo que parecen. Sigamos observando esas imágenes del plan de convivencia.
Bueno, omitiré las siguientes imágenes acerca del plan porque el documento es bastante extenso y complejo, ya que son más de 60 páginas, en las cuales se describen muchos asuntos. Esos asuntos están listados en el índice. Yo he leído el plan de convivencia completamente y, en verdad, abarca mucho más que la simple convivencia. Precisamente abarca todo el funcionamiento del centro educativo, basado en la legislación LOCSE y en la Constitución. Así que, de tanta complejidad y divisiones, se hace muy difícil discernir los objetivos reales y ocultos del mismo plan de convivencia sin conocer los propios mecanismos y sin comprender sus orígenes, es decir, sin comprender a aquellos diseñadores del mismo plan globalizado. Por lo tanto, para los alumnos se hace casi imposible discernir y darse cuenta de que están bajo una especie de normativa educativa. Y para los padres también se hace casi imposible discernir y darse cuenta de que a sus hijos los están manipulando con ingeniería psicosocial para que encajen en un arquetipo artificial diseñado desde ámbitos legales y estatales. Todo esto tiene unas causas que son mentiras históricas y unas justificaciones que son tergiversaciones y demagogias, las cuales provocan unos efectos globales que solo pueden prever los estadistas. Y ocultos tras las bonitas máscaras sociales, ocultos tras la mayoría de personas que tienen buenas intenciones y que quieren ayudar a otras personas, ocultos tras mucha complejidad sistemática y delegaciones interinstitucionales, ocultos tras la política, tras la religión y tras la mercadotecnia, pues ocultos están una minoría que solo se muestran en público mediante simbologías satánicas, una minoría cuyas intenciones son malvadas. Entonces, yo solo evidencio y alerto de algo injusto y desagradable, que ocurre en unas circunstancias concretas, y eso solo es responsabilidad de quien lo haga y de nadie más. Pero esto lo hacen acorde al plan global ese que tienen de, abrimos comillas, esclavizar a los gentiles, cerramos comillas. De hecho, esto no son fantasías ni paranoias. Esto es algo que desgraciadamente ocurre de verdad, y afirmo que el sistema educativo moderno esclavista adolece de errores en sus fundamentos, pues se basan en una retórica falaz, que esconden muchas mentiras perniciosas. Y esas mentiras son similares a la retórica que usa la masonería para enmascarar falazmente sus bonitos propósitos socioeconómicos, mientras realizan sus queridos cultos a Baphomet, a Satanás o a los ciclos dolorosos de la muerte. Repito, para que sea evidente, cuando los satánicos usan la palabra paz, en verdad es una falacia que enmascara un propósito de, abrimos comillas, sumisión sin rebeldía, cerramos comillas. O cuando usan la palabra libertad, quieren enmascarar su propósito de esclavizar. De hecho, en la redacción del Boletín Oficial del Estado o en la redacción del Plan de Convivencia se pueden discernir numerosas falacias retóricas, demagogias y mentiras, que en la práctica real acontecen como lo antagónico a lo que se publicita en tales escritos, porque en realidad parece más un anuncio comercial de la utopía capitalista o una redacción escrita por aquellos que degradan a la sociedad hasta una lucha de clases comunistas. Es decir, polaridades complementarias que justifican la implantación de una comunidad en común. O sea, que justifican una corriente global que deben seguir los niños para ser aceptados en la sociedad. Y aquellos redactores extraños ponen adjetivos de bueno y bonito a tal corriente global y ponen adjetivos de mal y feo a quien no siga la corriente. Y el engaño está listo para su venta y publicitación, que mientras se publicita que, abrimos comillas, el país acaso va muy bien, que el país progresa democráticamente, cerramos comillas, pues en verdad, por desgracia, el mundo fenoménico se va rápidamente a la mierda porque no hay ninguna paz real en este mundo fenoménico, sino que solo hay, abrimos comillas, una finalidad evolutiva llamada muerte, cerramos comillas. Y también hay,
abrimos comillas, un culto mundial a la muerte que gestiona una corriente psicosocial hacia el creador demiúrgico de la misma muerte. Cerramos comillas. Si esto tan desagradable no fuera así, en fin, yo desearía que lo que acabo de decir no fuera real, pero quien no lo vea todavía podría observar con más atención el mundo que le rodea y también podría observar a aquellos malvados que se esconden tras sus bonitas máscaras. En fin, señoras y señores, todo lo que digo siempre es en serio. Y ahora yo quisiera dirigirme respetuosamente a aquellos padres gentiles que escuchen esto, ya sean docentes o no. Por favor, cuiden a sus familias de toda esta sociedad moderna artificial que empuja hacia la autodestrucción. Por favor, sean conscientes de la verdad oculta, que en realidad está a la vista de cualquiera que pueda discernirla de las mentiras. Y sean prudentes y valientes. Aguarden si van a resistir con la verdad, tras la experimentación de tales eventos dramáticos que he descrito antes. Por favor, cuiden a sus familias y resistan con honor en sus valores éticos. Muchas gracias. Ahora yo voy a mostrar pruebas reales y verdaderas de lo que estoy diciendo. Pruebas de que hay una minoría malvada que solo se muestran al público mediante simbologías satánicas. O sea, ahora voy a mostrar evidencias reales de que el actual sistema educativo moderno esclavista es fomentado por satánicos y jehovaitas, por cultores del demiurgo Abraxas, que fomentan socialmente su maldito culto infernal al ciclo de la muerte, con su cultura repugnante. Sí, esta es la porquería satánica que se les impone a los niños y a las niñas, con máscaras de bueno y bonito. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué todo esto? ¿Por qué están esos enlaces y esa información precisamente en tal página web del centro educativo? ¿Por qué en las paredes exteriores, en los muros fronterizos del centro educativo, hay esos dibujos, grafitis con simbología satánica? ¿Para qué se muestra todo eso? ¿Para qué se pone en la página web del centro educativo enlaces hacia información acerca del bombardeo en Londres o acerca de la devastación acontecida en Hiroshima? Siguientes imágenes. Pues bueno, aquí publicitando en el centro educativo el culto satánico a la muerte que se llama Halloween, en el cual antiguamente los druidas francos hacían sacrificios de sangre y mataban a los niños secuestrándolos. ¿Y esto pues ha hecho una fiesta popular o qué pasa? Pues esto se ha impuesto precisamente ocultando su verdadero origen, que es el judaísmo o la Wicca satánica. Yo personalmente pues vi estas imágenes publicitadas, esto de Halloween 13, este dibujo de este zombie de color verde. ¿Esto acaso, esta cosa horrenda, esto es arte? Fiesta de Halloween, culto satánico a la muerte, un concurso de relatos cortos de terror. ¿Esto es fomentando la psicopatía y el sadismo en los jóvenes? ¿Esto qué es lo que es? Toda vergüenza. Así, en las siguientes imágenes podemos ver que he hecho clic en los enlaces que llevan precisamente a otras páginas web. Por ejemplo, esta página web que dice explora el bombardeo de Londres durante el 7 y el 8 de septiembre de 1940. Todo lo que tengo que decir está escrito precisamente aquí en la imagen. Abajo en la imagen podemos ver que dice los archivos nacionales no garantizan que esto sea verdad. Entonces, ¿pero si es mentira entonces? ¿Te lo dicen ellos mismos? Pues bueno, dice que usar solo con propósitos de educación, estudio privado y desarrollo o investigación. Cualquiera puede leer todo lo que tengo que decir acerca de esto. Siguiente imagen, pues también hice clic en el enlace que me lleva precisamente a una página, la cual aquí hay una imagen de la devastación ocurrida en Hiroshima tras la bomba atómica. Esto es horrible, personalmente lo digo. Tal devastación, sea de donde sea, es horrible. Y sin embargo, aquí esto lo publicitan como algo, no sé exactamente,
como si fuera algo bueno, como si fuera una victoria de tal cosa. Pero vamos a ver. Pues lo hacen con el objetivo de que sea leído por los padres y los alumnos, de que sea visto por la gente, para fomentar la actual propaganda posbélica, ya que todo este sistema fraudulento de gobierno actual se basa en la siguiente imposición cínica y falaz, que voy a decir con sarcasmo. Abrimos comillas. Los supuestos buenos ganaron la guerra, y hay que adularles porque ganaron y son los buenos. Y hay que tolerar con solidaridad todo lo que han hecho y lo que sigan haciendo después. Y hay que rechazar con odio y con intolerancia a los otros que perdieron porque eran muy malos. Oh, tú, no te pares a pensar en esto. Solo repite lo mismo a todo el mundo. No te atrevas a investigar el pasado histórico, porque el pasado es horrible y da mucho miedo. Y el futuro es muy prometedor y muy guay. Haz lo que te digo y no preguntes. Sé listo y obedece, porque será por tu bien. Porque todo evoluciona al paraíso perfecto de la sociedad perfecta, en la que todos serán felices y amorosos y bla, bla, bla. Y como te rebeles y te enfrentes a nosotros, serás muy malo. Todos te verán como un horrible terrorista muy tonto. Un terrorista que se hace fotos en público y que se olvida de su documentación en la calle. Y al final morirás solo sin nadie que te quiera. Y bla, 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 bla. Cerramos comillas. Esta mierda que acabo de decir es algo más que sarcasmo. Esto es parte de la desagradable verdad que ocurre tras las máscaras aparentes. Y vean ustedes precisamente esas pinturas grafitis tan horribles, con simbología satánica. Vamos a ver, esas pinturas grafitis con tales simbologías satánicas, además de esos textos publicados en la web oficial del mismo centro educativo, todo eso está ahí con el conocimiento consciente y con el permiso de sus responsables directos. De hecho, no se trata de gamberradas esporádicas de desconocidos. No se trata de ningún error del diseñador web. Todo eso ya estaba así desde hace años, porque eso es lo que ellos quieren mostrar, ya que por lo visto serán afines a eso o qué pasa. Y ya está. Esa es la verdad irrefutable de lo que hay en el mundo, en las circunstancias que refieren a ese lugar en concreto, en el intervalo de tiempo que haya sido. Pues puede que en otro momento y circunstancias eso no haya sido así en el pasado. Y puede que haya gente trabajando allá que no esté de acuerdo con todo eso satánico y que actúe con ética y con honor, bajo una presión psicológica estresante. De hecho, la realidad es más compleja de lo que parece y se desconoce todos los eventos acaecidos. Sé que precisamente solo es una minoría de gente malvada satánica, que se esconde detrás de una mayoría de gente con decencia. Eso lo aseguro. Y obviamente, ante tales evidencias que muestran las imágenes, hay que tener una voluntad teúrgica muy fuerte para soportar tanta basura satánica desde pequeños y no salir de clase traumatizados ni sucumbir a la locura demencial. Para resistir y no llegar hasta una crisis extrema. Por ejemplo, para que no ocurra el desastre, para que no llegue la entelequia muerte, para impedir precisamente una crisis extrema que llevaría al desastre a multitud de niños y jóvenes. Cuando, por ejemplo, alguien trataría de vengarse de las vejaciones sufridas usando armas de fuego en algunos colegios satánicos de Norteamérica. Eso es un horror. Otro ejemplo de la psicopatía y del sadismo que se gastan los satánicos es que en institutos públicos y en academias privadas se enseñan a provocar dolor y sufrimiento a las personas, como si acaso eso fuera algo guay y bonito. Es así que con la excusa de ser un guionista realista, entre comillas, en los estudios para guión de cine y televisión se impone el método británico usado, por ejemplo, por el dramaturgo Shakespeare, y se tergiversan a los clásicos griegos para usarlos como excusa a tales sadismos.
todo ese método de falsa creación artística de eventos dramáticos es algo de índole muy satánico, pues precisamente se siguen las mismas premisas dramatúrgicas del mismo demiurgo, para encadenar ciclos eventuales de dramas con dolor y sufrimiento. Y para evidenciar esto, vean ustedes una prueba. Esto es lo que se enseña en una academia de cine y escritura novelística. Así que, a los alumnos se les enseña esta retórica asquerosa, que es propia de un sádico psicópata, que solo sirve para crear más problemas y para provocar más sufrimiento a los demás. Como si acaso eso fuera el poder de un dios. ¡Oh! Pero en verdad, quien crea historias dramáticas no es una deidad, no es un diosito, sino un demiurgo, un diablo malévolo. Bueno, pues ya saben por qué la televisión y el cine modernos son una porquería dramática. Es obvio que los satánicos controlan los medios de comunicación y las herramientas de creación audiovisual. Entonces, ¿por qué no se les enseña a los alumnos cosas decentes? Para que sean personas decentes con valores éticos. ¿Por qué no se enfocan en solucionar conflictos y en sanar las heridas psicoemotivas? ¿Por qué no se ayuda a los estudiantes para que sean autosuficientes y libres? Pues la respuesta es obvia, porque los satánicos imponen el culto al demiurgo e incitan a las juventudes inocentes para que sean afines al satanismo. Y esto es un tema de ámbito racional, es un tema desagradable para hablarlo, pero lo peor ocurre en el ámbito irracional, como el fanatismo religioso o las brujerías. Y no hablemos de las brujerías ni de los rituales exotéricos satánicos que se realizan en los colegios religiosos, para anexar a la psique del diablo con el chakra corazón de los niños y niñas, o para fagocitar al yo teúrgico en esa comunión del Atman microcósmico con el maldito diosito macrocósmico a brasas. Por eso, por favor, padres gentiles que aún recitan con valores éticos, protejan a sus familias de toda la mierda satánica que bulle desde la cultura moderna y que enaltece cínicamente a la misma maldita muerte con dolor. Protejan a sus familias, por favor. Sean conscientes de todo esto. En fin, he explicado acerca del verdadero sistema educativo, de su propósito clásico original de conquistar la propia divinidad, como así los sabios Sócrates y Platón lo concebían. Además, he explicado someramente acerca de las metáforas que se atribuyen a la casta regia, con respecto a las atribuciones prácticas de la educación noble y de la educación bárbara, de autocoronarse como rey de sí mismo y reina de sí misma, tratando de resolver las dudas culturales actuales que han sido provocadas por las mentiras de unos satánicos, que han tergiversado el pasado histórico. Y tengo que aclarar más asuntos, que la verdad no depende del tiempo-espacio, que la verdad existe aparte del lugar que sea y de la fecha que sea. Así, el verdadero sistema educativo está basado en el código ethos que facilita rescatar el propio étimos, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con que hayan pasado siglos o milenios, ni que se esté en un lugar u otro del mundo fenoménico. Precisamente este mundo fenoménico es mentira y se divide en una multiplicidad espacio-temporal que se dirige a la muerte. El verdadero sistema educativo que rescata la verdad de la divinidad inconocible existe atemporal como manifestación empírica de la propia sabiduría del nos yo, ego, de cada maestro, de su propia gnosis. Y esto se manifestó en el mundo desde los albores de la humanidad consciente. Por lo tanto, esto que digo difiere de la versión oficial que se publicita acerca del origen del sistema educativo actual. Pues el verdadero sistema educativo clásico, que favorece la sabiduría noble en gentileza y el poder bárbaro en gallardía, tiene más de 5.000 años, o no es posible de datarlo.
Y esto es lo antagónico a ese falso sistema educativo moderno esclavista que solo tiene 200 años y que acontece en transcurso cronocultural viciado por eventos dramáticos llenos de dolor. De hecho, todavía no he analizado esa versión oficial del origen del sistema educativo actual, pero ya puedo decir que es una tergiversación histórica basada en mentiras. Vamos a ver, lo voy a analizar. Oficialmente, se dice que el sistema educativo actual procede desde la Revolución Industrial de hace 200 años y que está basado en el modelo militar prusiano que consiste en premios y castigos. Pues, señores, usen su discernimiento crítico. Faltan las conexiones de sentido y las atribuciones prácticas de ambos conceptos entre el concepto sistema educativo moderno y el concepto los militares prusianos. Falta eso para que haya una relación plausible que se pueda comprobar y demostrar, una causa y un efecto. De hecho, esa explicación oficial es una contradicción, es un silogismo absurdo que impone una apuesta de sentido acerca del pasado que es irreal, pues se omite el origen mismo de tal modelo educativo militar y se omite el origen de tal revolución industrial. Se omite quién lo provocó, los motivos reales, quién se vio involucrado en tales acontecimientos y quiénes fueron los ganadores y los perdedores. Es decir, se culpan a los militares, cuyo ámbito académico no tiene nada que ver con las fábricas ni con la burguesía económica. Se usa la excusa falaz de que el sistema educativo no evoluciona junto a la tecnología, para así desviar el verdadero problema hacia una falacia progresista y confundir a las gentes ignorantes con que acaso el ser humano tiene que evolucionar al transhumanismo de la tecnocracia. A esta versión oficial silogística y a sus excusas falaces, repito, les falta contexto significativo y circunstancial para poder entenderlo todo bien con objetividad y neutralidad. Por lo tanto, dense cuenta, señores, os están engañando para desviar la atención hacia un cebo ilusorio que aleja del verdadero origen del problema. Y por lo tanto, se impide que pueda entenderse el mecanismo, se impide que pueda comprenderse esencialmente los orígenes para poder después solucionarlo desde sus fundamentos más profundos. Porque sin entender los mecanismos y sin comprender los orígenes, si un argumento o motivo no aclara eso, entonces son mentiras silogísticas que etiquetan lo que es bueno o malo. Y luego se usan parches relativos que pretenden hacer un alivio sintomático ilusorio. Y voy a explicar esto para que lo podáis entender. Primero, el concepto de la evolución tecnológica y la evolución social es una falacia usada para imponer la futura tecnocracia. La tecnocracia se basa en que la tecnología es un sistema de gobierno, es decir, que la tecnología moldea el estilo de vida de los ciudadanos, provocando diferencias entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y los que no tienen acceso. En la práctica real, la tecnocracia surge con la conjunción del consumismo capitalista junto con las expropiaciones del comunismo, basado en el capital sionista, un capital económico virtual que solo tendrán las corporaciones tecnológicas, aderezado todo con un culto mundial satánico que adora a la muerte, es decir, que adora al ser humano sintético, al humano robot que malvive como un no muerto. Vamos a ver, esto es muy serio, señoras y señores. Se están implantando en la opinión pública los conceptos necesarios, los arquetipos y los egregores necesarios, maquillándolos todos con un sentido de bueno y bonito, para que las masas de gentes idiotizadas acepten la esclavitud del futuro, como si fuera acaso su salvación. Es decir, que están destruyendo la naturaleza para simular la profecía religiosa del apocalipsis o el fin del mundo, para que la gente ya no pueda ser
autosuficiente, independiente, y luego tenga que someterse a la falsa solución tecnológica que las corporaciones van a tratar de vender. Ese transhumanismo, un nuevo producto de mercado que será el hombre sintético, una marioneta que puede ser controlada mediante tecnología de ondas electromagnéticas y que carece de alma y de espíritu. Esto parece de ciencia ficción, pero esto es verdad, son los planes de la sinarquía satánica. Así, se debe saber que la tecnología se basa en las técnicas físicas de transformar y moldear las materias primas para confeccionar aparatos tangibles. También se basa en las técnicas lógicas de planificar y ordenar la información científica para diseñar programas que sirvan para gestionar tales aparatos tangibles. Así, la tecnología está orientada a la investigación, al desarrollo y a la innovación de más productos de mercado. Cada vez que se diseña y se fabrica un producto de mercado, se usan ingenierías para ello. Pero una de las ingenierías que abarcan a las demás es la ingeniería psicosocial. Es decir, que toda tecnología y todo producto de mercado influye en el estilo de vida de los ciudadanos, modificando sus patrones de conducta y su salud psicosomática. ¿Se entiende esto? La tecnología es en verdad un sistema de gobierno, no solo es parte de la técnica, porque la tecnología permite gestionar el gobierno de las personas. Por ejemplo, la Casa de la Moneda obviamente tiene el control de la tecnología que se usa para imprimir dinero. Puede fabricar dinero y también impide que otros puedan fabricarlo. Ahora, vean ustedes. El ejército depende de las ciencias militares. Tales ciencias militares son teóricas y dan lugar a las tecnologías militares con sus técnicas prácticas. Así, las tecnologías militares dan lugar, por ejemplo, a las industrias de armamento. Se da lugar a los productos de mercado para consumo militar, a las armas y a otras cosas, que moldean las acciones de un soldado. Tales cosas de consumo militar deben ser usadas según una técnica teórico-práctica que ya fue prediseñada anteriormente para solucionar la demanda que tiene el cliente. Pero en verdad, los diseños previos moldean las necesidades del cliente, no es al revés, pues la demanda también puede ser gestionada con sugestión psicológica o con privatizaciones de algo físico, para programar carencias psicoemotivas y que estas carencias se solucionen con la adquisición de ese nuevo artículo de consumo muy novedoso. Por lo tanto, un soldado es adiestrado para manejar unas herramientas, productos de consumo, pero también es condicionado para que haga con tal herramienta lo que se le ordena, según lo que se haya planeado desde antes. Así, un soldado pilotando un avión o un soldado con un rifle no van a actuar de igual modo que un soldado con un garrote o con un tirachinas. Y el objetivo de cada soldado no solo depende de su propia decisión y de su propia voluntad de hacerlo, sino de las órdenes recibidas. Tanto es así que en el ámbito civil el estilo de vida es alterado por todos los artículos de consumo. Tanto es así que la gente se vuelve adicta a las cosas de consumo, como el teléfono móvil, el ordenador o la comida precocinada, etc. Esto es así, tan evidente y lógico. Lo siguiente que voy a decir ya es fácil de deducir. ¿Acaso no se dice oficialmente que el ejército prusiano de hace 200 años tiene la culpa del actual sistema educativo? ¿De verdad va a tener la culpa el ejército prusiano de algo que no era su cometido ni su responsabilidad? No, no la tiene, porque no es responsable de crear un sistema educativo, sino que su cometido era defender a los ciudadanos del país, mientras que, precisamente, es el gobierno quien legisla el sistema educativo según la política de turno, que obedece a los banqueros que les pagan.
De hecho, el ejército antiguo no es como el actual, pues el ejército antiguo se regía por unas normas de conducta marciales y milicianas, basadas en el respeto a los méritos logrados con esfuerzo y valor. Por lo tanto, esa versión oficial del origen del actual sistema educativo es una mentira impuesta para tergiversar el pasado histórico y así ocultar a los verdaderos culpables. Así, una cosa es la milicia meritoria del ejército, su marcialidad y sus honores, y otra cosa es el mercado moderno de tecnologías en armamento con todas sus industrias que moldean las técnicas de guerra que debe usar el soldado para hacer su trabajo. Por lo tanto, ¿quiénes diseñaron el sistema educativo hace 200 años? Precisamente para que condicionara a los ciudadanos que estaban en el contexto histórico de después de la Revolución Industrial, pues los mismos que planearon y que provocaron la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y otras revoluciones más, que solo son para cambios de paradigma sociopolíticos y económicos. Es decir, ¿quién controla el dinero? ¿Quién controla a las empresas? ¿Quién decide qué se financia para ser diseñado y fabricado? ¿No es obvio todo esto? Pues la banca privada sionista, la misma masonería que controla al capitalismo y al comunismo, que son antagónicos a toda decencia y gentileza. Así, ¿qué evoluciona en verdad en el mercado de las tecnologías? Pues solo los sistemas de control masivos, eso es lo que evoluciona. O sea, que hay un grupo de empresas internacionales que siguen perfeccionando los mismos productos con versiones más eficaces, que cumplan más eficientemente el propósito por el cual fueron diseñadas y fabricados. Y sean conscientes de algo, señores, que si el propósito del diseño de un producto de mercado es matar a mucha gente, pues un veneno cada vez más mortífero será de mejor calidad si acaso cumple con su cometido. ¿Se entiende esto? El sistema educativo de hace 200 años no necesita modernizarse ni evolucionar, porque ya es moderno y ya está siendo perfeccionado cada año con nuevas leyes restrictivas, añadiendo más productos de mercado tecnológico, con el propósito de perfeccionar el control psicosocial sobre los alumnos. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo pueden estar tan ciegos la mayoría de la gente engañada e ingenua? ¿Cómo pueden decir que a este falso sistema educativo moderno esclavista le falta ser perfeccionado? ¿Cómo pueden desear que evolucione más todavía esto? Si esto evoluciona más, si este infierno de sistema educativo evoluciona más, será según su propósito inicial, siendo luego un infierno peor, del que será más difícil salir, porque se disfrazará de algo bueno y bonito. Y se debe saber que en la actualidad se fomentan los cursos de formación profesional, dirigidos específicamente a la adaptación al trabajo en las empresas o fábricas. Y eso oficialmente se publicita como algo bueno y bonito. Es exactamente lo mismo que hace 200 años. Eso lo acepta toda la gente hoy porque no puede discernir qué es eso en verdad y porque no hay otra cosa mejor. Pues evidentemente eso es lo mismo que hacen desde hace 200 años, tras la revolución industrial. Porque lo que no ha cambiado es el propósito de todo esto. Y ese propósito es crear masas de esclavos que puedan ser explotados por unas minorías. Porque el sistema de gobierno está basado en el capital económico, en la injusta esclavitud, bajo las horrendas leyes del Talmud y su usura cruel que controla los polos ficticios de conflictos partidistas, capitalistas contra comunistas. Así que, ¿prefieren las gentes seguir confundidas y culpar a los militares que defendían su país, a los militares que también están condicionados por la mercadotecnia? ¿O acaso
¿No ven que el problema se trata de algo ideológico y económico, provocado por otra gente malvada que se dedica a esclavizar a los débiles y que ellos son las castas burguesas? Recuerden que la revolución industrial fue posible por la masonería sionista, satánica, y por sus hijos capitalistas y comunistas, y que aconteció después de asesinar a las castas regias y tras degradar a las milicias meritorias en revoluciones sangrientas, con falsas justificaciones. Así que, ¿qué ha cambiado desde hace 200 años en el paradigma socioeconómico y en la mercadotecnia? ¿Qué ha cambiado en aquel propósito que tienen los satánicos de esclavizar a los ciudadanos gentiles? Pues no ha cambiado nada de nada. Solo ha sido perfeccionado con más productos de mercado, que son más eficaces en su cometido de controlar a los ciudadanos. No ha cambiado a propósito y sí ha ido evolucionando precisamente en su eficacia para conseguir su propósito de esclavizar. Entonces, no se dejen engañar por comerciales hipócritas que desequilibran las emociones con futuros premios y castigos. Que eso de acción, reacción, premio, castigo, se usa en ingeniería psicosocial y en marketing psicológico, provocando reacciones masivas por inercia. Y ya dije antes que esa minoría de profesores malvados, satánicos sin decencia, son en verdad comerciales disfrazados con un título de profesor, que usan tales técnicas de marketing psicológico y que no aplican la pedagogía para tratar con respeto a los alumnos. En fin, repito, el verdadero sistema educativo clásico, que favorece la sabiduría noble en gentileza y el poder bárbaro en gallardía, no tiene nada que ver con esa falacia del sistema educativo moderno que se inventó hace 200 años tras la Revolución Industrial, sino que tiene más de 5.000 años, o no es posible de datarlo. Y otra cosa es la milicia meritoria de las castas regias con su código ético de honor, que es anterior y diferente al ejército actual. Espero que se hayan entendido todo esto.